Bueno, lo primero es darte las gracias por permitirme este conversatorio, porque dentro del proceso de desarrollo de 53 años de vida política ininterrumpida, pocas veces se nos presenta la oportunidad de interactuar, y una iniciativa que surge de jóvenes a mí me llena de emoción, porque es la primera vez que me invitan jóvenes a este tipo de conversatorio, pero al mismo tiempo vamos a tratar de llevar el mensaje a los jóvenes de ayer, que hoy tienen un poco más de experiencia, con los jóvenes de hoy que vienen en busca de experiencia. Don Juan sale al exilio de la dictadura de Trujillo de la mano de un comunicador llamado Rafael Vidal, conocido como Fello Vidal, que era el encargado de comunicaciones del gobierno del Palacio Nacional. Y se presentó un viaje de ese ministro, de esa persona hacia el exterior, y justificó llevarse al joven escritor vegano Juan Bosch como su asistente, y esa fue la oportunidad para Bosch salir al exilio. Toda sociedad organizada es organizada desde un principio político. Los semáforos que hoy utilizamos en las calles son instalados por criterios políticos. Los nombres de las calles, el pavimento, todo, la sociedad organizada como país, como sociedad, es un principio político. Entonces, de ese joven que sale ya un escritor, porque ya había escrito varias obras al exilio, también en Cuba fue recibido. Cuba era la cuna de la mayoría de los exiliados políticos. Era Cuba que cogía. Cuba también. Escúchame, compañero. Cuando Rafael Vidal se lleva como asistente al profesor, ¿en qué año más o menos estamos hablando? Bueno, él duró 23 años en el exilio, sí, al 62 tú le resta 23, 40 entonces. 37, no, porque el PRD fue formado en el 38 en el exilio, entonces eso indica que él llegaría como en el 37. También debo aprovechar tu pregunta para decir que en ese peregrinaje visitó muchos países tocando puertas, llevando el mensaje. Vivió aquí en Nueva York, y aprovecho para a los jóvenes de hoy decirle que en la 143 y Broadway, en el cuarto piso, ahí vivió don Juan. De ahí salía a visitar los pocos dominicanos que lo contrataban, que quedaban distantes, en Long Island, en diferentes suburbios, aquí mismo. No era una comunidad como la que hoy vivimos, pero en su peregrinaje del exilio y en los contactos políticos, él fue redactor de la Constitución de Cuba, del gobierno de Río Socalá. Las seccionales son los partidos formados por Juan Bosch. Los únicos que usan el nombre seccional en el exterior son los partidos formados por Juan Bosch. Y es que Juan Bosch fue a una escuela. Y viví la experiencia, igual que otros fundadores del partido, de don Juan poner mucho énfasis en el trabajo político de educación política. Por eso el Congreso Nacional de la República le otorgó el título en vida del gran maestro de la política dominicana. Pero también el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, que llamaba maestro. Conocí a Gabriel García Márquez cuando Bosch cumplió los 70 años, que fueron varios escritores intelectuales de la República Dominicana a celebrar los 70 años de Juan Bosch. Y ellos le llamaban maestro. Entonces, para nosotros,
más que un maestro, fue el paradigma de aquellos jóvenes de ayer que hoy compartimos con los jóvenes de hoy. Bosch se convirtió en el paradigma para nosotros hacer política. Una cosa es engancharse a la política y otra cosa es ejercer la política de vocación. Hacer cualquier actividad de vocación, incluyendo cualquier actividad profesional, es un emprendimiento del ser humano al servicio de los demás. Esta carrera política, como la concebía Juan Bosch, era para servir. Entonces, en el nuevo partido que él crea en el exterior, era una oposición al partido que existía en la República Dominicana de Trujillo. Y puedo ponerte un ejemplo, y es que la moneda, el centavo, que nosotros los dominicanos le llamábamos chele, muchos de los jóvenes de hoy no saben lo que es un chele. Ni uno de palmita tampoco. Ahí va. La palmita era el emblema del partido de Trujillo. Fíjense cómo gravitaba ese régimen en la sociedad, que la moneda que el pueblo utilizaba tenía que llevar la figura de Trujillo y el emblema de su partido. Cuando un joven cumplía 16 años de edad, yo viví esa experiencia. Más que querer tener la cédula para tener la identidad de adulto, la patrulla militar, que era como salía una patrulla de 3 guardias, con fusiles, polaina, vestido totalmente de combate, y el casco que usan los soldados de combate. A partir de las 6 de la tarde, recorrer las calles, pisaban de forma formal, como los militares marchan, y todo joven que encontraran después de las 7 de la noche, que pareciera que tenía 16 años, lo paraban. Entonces, cuando no llegábamos a los 16, que estábamos entre los 15 y los 16, teníamos que tener el acta de nacimiento en los bolsillos para que el probotar no nos llevara preso, mal preso. Si el probotar y la guardia en ese entonces leía como quiera, si él entendía que usted tenía 16 años, aunque usted dijera que tenía 15 y medio, eso lo llevaba preso. Entonces las madres y los padres hacían que uno cargara el acta de nacimiento. Entonces todos queríamos llegar a los 16 años, pero teníamos que sacar el carnet del único partido que existía, la cédula y el servicio militar obligatorio. Que era como un permiso. No, eran 6 meses de ejercicio militar, de formación militar. Entonces pasé esa experiencia, tuve ese ejercicio. En otro conversatorio, en otra invitación, que los jóvenes de hoy con un poquito más de experiencia me inviten a otro, que eso espero, podríamos hablar de cosas parecidas. Pero esa creación de la seccional que comenzó en Cuba y también en Estados Unidos, era donde quiera que aparecían 3, 4 o 5 dominicanos, se constituían en una seccional, en una representación. Entonces, en Cuba, compañero, el profesor comienza el concepto de contrarrestar políticamente todo este régimen que había llegado hasta el punto de poner su sello en la moneda nacional. Comienza en Cuba, usted decía, en 1938, con la creación del PRD. Sí. Entonces, ¿qué pasa después de ahí? Pero también Bosch se entrenó militarmente de Cuba. Los dominicanos le hicieron 2 invasiones militares al régimen de Trujillo, que nos impactó mucho a nosotros como jóvenes. Ese impacto político que recibimos siendo muy joven fue que Bosch se enroló en la expedición de Cayo Confite. Eso fue en el 1947. Una invasión que se le hizo militarmente. Bosch se enroló en eso y también se enroló Fidel Castro en ese movimiento. Ninguno de los dos pudieron llegar como que llegaron a los países. Bosch por razones de salud
creo que Fidel también, no tengo ahora mismo claro, pero ambos no pudieron hacer el viaje. Luego, la más impactante para nosotros fue la del 59. Yo tenía 17 años de edad cuando llega la invasión del 59, que es la que genera el movimiento liberador de la dictadura de Trujillo. De ahí surge, y aprovecho este momento para compartir con ustedes de que muchos jóvenes profesionales que vivían aquí en Nueva York se enrolaron en esa expedición y llegaron a la República Dominicana en 3 frentes de combate: Luperón, Estero Hondo y Constanza. A Constanza llegaron en un avión camuflajeado con la bandera dominicana y el nombre Fuerza Aérea Dominicana, piloteado por un dominicano de origen de San Francisco de Macorís y Salcedo, Juan de Dios Ventura Simón. Fue el comandante de ese avión y él mismo instruyó para el dibujo de la bandera y el eslogan de la Fuerza Aérea Dominicana. En ese avión de esa expedición llegó el comandante Gómez Ochoa, que fue un comandante de la Revolución Cubana. Pero también llegó un niño de 13 años de edad, Pablo Mirabal, cariñosamente Pablito. A nosotros, en mi caso, con 17 años, el que un niño de 13 años manipulara un fusil y fuera un combatiente en la República Dominicana, no tenía que impactar, a cualquier joven lo impactaba. Pero ahí comenzamos a despertar las inquietudes políticas anti-Trujillo y surge el movimiento panfletero, los panfleteros de Santiago. Es bueno que vea entre el público a Ramón Borrell, que es un investigador, sociólogo, y sabe de esto que estoy hablando, mis contemporáneos saben esos años que vivimos de juventud. El movimiento panfletero se originó en Santiago, pero en todo el país. Y ese movimiento de jóvenes, todos jóvenes, muy jóvenes, salieron a poner unos afiches, como decimos hoy, en los postes de luz, rechazando al régimen de Trujillo y denunciando a Trujillo. Era tan fuerte el régimen de Trujillo que casi todos fueron fusilados, torturados en la cárcel La 40. Una cárcel, tenía el nombre La 40, que quedaba en la parte este de Santo Domingo, por la 30, por la Máximo Gómez, al final de la Máximo Gómez, que va para Villa Mella, por ahí. Había silla eléctrica en esta cárcel, bastones eléctricos, hormiga camboyana, les sacaban las uñas a sangre fría a los presos, y todos esos jóvenes fueron exterminados por el régimen, pero en un santiamén, fueron denunciados. El régimen tenía informantes, el pueblo le llamaba calieses a los informantes. Los informantes denunciaban a los jóvenes. Y yo recuerdo en mi pueblo de Santiago que había un joven, le decían el alemán, que trabajaba en la Corporación Dominicana de Electricidad, pero todo el pueblo lo conocía porque él era muy joven, muy alto, parecía un alemán, por eso le pusieron el nombre de alemán, pelo rubio. Ese fue uno de los que mataron. Había un locutor muy famoso, muy conocido en Santiago, Villamán, apellido Villamán, el gordito Villamán, ese lo mataron también, casi todo. Yo recuerdo que se salvó de ese grupo, entre otros, no voy a decir que fue el único, el hoy abogado Ramón Antonio Veras, formó parte del movimiento de los panfleteros. Pero eso generó, ese fue el embrión que generó el movimiento clandestino 14 de junio. Entonces, más que esa seccional del exterior que Bosch funda, prende la chispa entre los jóvenes de la necesidad
de que había que combatir militarmente al régimen del régimen. Entonces, esa seccional que se instaura en el exterior, muchos jóvenes entregaron su vida. Entonces, no es el mismo tipo de seccional que luego conocimos en los tiempos modernos, que también en otro momento tendré la oportunidad. Con los jóvenes aquí, es bueno que ellos vean la perspectiva. O sea, estamos en los 50, un país bajo una dictadura brutal, y son niños. Usted dice Pablito con 13 años. Pero ¿cuál era el rango de edad de los que estaban haciendo actividad política en ese momento a nivel de protesta? Porque me imagino que desde el exterior el profesor está influyendo también ese grupo a través de su escritura, la creación de libros que llamaban e inspiraban a que uno pensara diferente. Sí. Pero ¿cuál es el rango de edad que estamos hablando en ese momento? A partir de los 16 años, aunque algunos a los 15 ya manifestaban inquietudes, pero ya a partir de los 16 años, al adquirir la mayoría de edad, ya el joven comenzaba a adquirir su propia personalidad y asistir a los lugares donde se podía hablar de política. El régimen gravitaba tan fuerte que muy pocas veces había oportunidad de hablar de política y mucho menos en contra del régimen. Por eso es que el movimiento surge de manera clandestina, y por eso es que los jóvenes que salieron a estudiar o a formarse como profesionales, entonces regresan como combatientes. Permítanme hacer un paréntesis en la parte del PRD para decirle que gravitaba tan fuerte el poco ejercicio político que no funcionaba la democracia en la República Dominicana. El presidente, el generalísimo Trujillo, era dueño prácticamente de todo: la fábrica de aceite, la fábrica de zapatos, la fábrica de ropa, la fábrica de cemento, todo. Su hijo Ramfi era general de 5 estrellas. El chiquito que nace ya a los 12 años era capitán. Sí. Entonces la juventud no tenía otro camino que no fuera pensar en ser militares, en ser un oficial militar al servicio del régimen. Entonces, el que tenía una posición de cuestionamiento, bueno, pues ya tenía inquietudes que corría en peligro su vida. Entonces, muchos buscaban la forma de trabajar, y es por eso que le decía que el movimiento del 59 es la que impacta en la República Dominicana. Entonces, se abre la necesidad ya de salir de ese régimen por la forma que fuera. Entonces, el movimiento clandestino, que primero comenzó como los panfleteros y que luego surge el movimiento clandestino 14 de julio, es una expresión de esa juventud. Pero también hubo otro episodio que impactó esa juventud. Estamos hablando, yo le decía que yo tenía 17 años, estamos hablando a partir de los 16 años, y es la Revolución Cubana del 59. La Revolución Cubana del 59 impactó no solo a la juventud dominicana, que estaba oprimida bajo un régimen que no permitía ningún tipo de libertad, sino a la juventud del mundo. Era la primera revolución de América. Y voy a compartir un ejercicio con ustedes, que quizás hoy en día ustedes que son profesionales de tecnología no lo saben. Muchos usábamos una piedra de imán, un clavito, era una agujita que se usaban los tocadiscos, que decíamos pico, que usaban una agujita que parecía la punta de un clavito fino. Entonces, en ese clavito poníamos una punta, un polo de alambre de una bocinita de radio chiquita y otra conectada a la piedra de imán. Entonces, con esa agujita nosotros captábamos emisoras clandestinas, que la radio regularizada del régimen Estaba controlada. Entonces nos trancábamos para que los padres no escucharan eso. Entonces, con la bocinita, rayando la piedra de imán, captábamos las emisoras de Cuba, Radio Rebelde, los movimientos, el movimiento guerrillero, el movimiento cuando llegan los guerrilleros a la ciudad, que bajaron
con rosario aquí en el pecho, la llegada de los combatientes triunfantes a La Habana, todo eso lo escuchamos a través de eso. Era un radio que el régimen, por lo menos los calieses en ese entonces no se llegaron a dar cuenta. Porque si no hubieran acabado con todas las Radio Galena. Entonces, Galena, sí. compañero, para ponerlo en perspectiva y cerrar el primer segmento, el profesor sale con Rafael Vidal, Sí. llega al exterior, viaja por algunos países Mucho. y entonces se queda en Cuba, donde unos años después o un año después forma lo que es el inicio del PRD. Pasan ustedes como juventud, influenciados por su escritura y escuchando algunas informaciones, y entonces llega la caída de Trujillo y llega el profesor a la República Dominicana. Sí. En unos minutitos, ¿cómo nosotros podemos resumir esa parte para que entonces podamos caer a la parte de lo que es el En PRD? poco tiempo le voy a citar una parte dentro de lo que yo llamo el impacto a la juventud. Yo estudiaba en el 53, yo estudiaba en la Escuela República de Venezuela. Ahí estudió un locutor muy conocido acá en Nueva York, que fue uno de los primeros locutores profesionales que impartió noticia aquí, que es Fermín Luna. Estudiaba ahí en esa escuela junto conmigo, muchos jóvenes, incluyendo el hoy prócer de la República, héroe Rafael Fernández Domínguez. Teníamos una maestra de nombre Friné, que según información que recibí, falleció aquí en Nueva York después. No sé de dónde ella sacó el coraje, estoy hablando en el 53, de decirnos a nosotros en forma de una charla, conferencia en el curso, que había un escritor dominicano que vivía en el exilio, porque solo hablar de lo que vivía en el exilio, ya eso constituía un peligro. No le daban pasaporte a la gente apellido Rodríguez, porque había un hacendado dominicano oriundo de La Vega, llamado Juan Rodríguez, que se exilió, vivía en Venezuela, que fue el sostén de esos movimientos que le hablaba anteriormente. Entonces todo el que tenía apellido Rodríguez, que iba a sacar un pasaporte, el régimen no le daba el pasaporte, porque lo consideraba familia de Juancito Rodríguez. Nada más para tener la Y me imagino que vos sería menos, y Milán y el otro. Bueno, esa maestra nos dice a nosotros que había un escritor dominicano que había escrito un libro llamado Judas Iscariote, el calumniado, y nos habló de la obra, si nos detalló. En un liceo público. En un liceo público, en la escuela, República de Venezuela, está ahí todavía la escuela. Bueno, sucedió que el impacto fue tan grande para nosotros que salimos 3 estudiantes. El mismo día de la escuela salimos 3 estudiantes a comprar el libro, a salir a buscar el libro. Había una librería muy conocida, la librería Panamericana, en la 30 de marzo, al lado del Teatro Colón. Estoy hablando para los jóvenes de ese entonces, ya nada de eso existe. Y dentro de los 3 estudiantes había uno que era hijo del gobernador Hungría. Fuimos a buscar el libro. El librero, cuando nos ve, los estudiantes usábamos una ropa de caqui completa, pantalón y camisa caqui con corbata negra. Cuando nos ve nos dice: ¿qué le puedo servir? Un señor como de 60 años, con espejuelo así como yo. Dice: ¿en qué le puedo ayudar? Andamos buscando un libro de Juan Bosch, el Judas Iscariote calumniado. Era lo natural. Se nos quedó mirando fijo, pero el rostro se le transformó y nos dijo: váyanse a su casa, no se preparen a hablar con nadie en la calle, a nadie le diga que ustedes están buscando ese libro. Nos impactó. Fuimos de ahí a la librería Santiago, en lo que hoy es la calle El Sol, se llamaba Presidente Trujillo, y nos dijeron lo mismo. Bueno, cada cual se fue para su casa, pero con la inquietud, porque está prohibido el libro. Entonces, a cualquier persona que le hablan de una cosa prohibida, lo incitan a que salga a buscar por qué está prohibido, qué es lo que hay ahí. Sobre todo una obra de Juan Bosch, esa maestra. Por eso
hoy a mi edad la recuerdo como el primer toque que recibí a esa edad, ligándome a Juan Bosch. Entonces, todos soñábamos con conocer a ese escritor que ella nos impregnó. Por eso, cuando él llega a la República Dominicana, ya lo esperábamos. Ya había una comunidad que se había formado políticamente a través del rechazo al régimen, influenciado por transmisiones cubanas, transmisiones clandestinas, bueno, clandestinas en el país, quizá oficiales en su país, pero clandestinas para nosotros. Pero había, perdón, había otros líderes, como el presidente Rómulo Betancourt de Venezuela, el presidente en Costa Rica, Muñoz Marín en Puerto Rico. Entonces, nosotros, lo poco que podíamos leer en esa revista que nos llegaban en esos periódicos extranjeros, observábamos que en otros países elegían presidente y venía otro y elegía, y nosotros el mismo. Entonces, eso realmente yo diría que se insertó en nosotros la parte subjetiva de ser revolucionario, de combatir. Perfecto, entonces llega el profesor. Sabemos, y quizá la llegada del profesor y lo que pasó en la historia requiere una charla más grande que esta. Sí. O sea, hablar nada más de ese espacio, de esos meses, desde su llegada hasta la derroca y el derrocamiento y la influencia norteamericana y la guerra del 65. O sea, ese segmento quizá, y yo propongo que nosotros tratemos eso como un segmento y una charla específica para eso, que nada más es la parte del profesor, su llegada, su presidencia y la guerra del 65. Creo que es una etapa que requiere un conversatorio muy largo. Pero hablemos del PRD ya 1968. Ya el profesor comienza a detectar que hay una diferencia entre el PRD que él inicia y el PRD de ese momento. Yo quisiera, aunque sea 2 o 3 minutos, antes de llegar al 68, que me permitiera, así como he hablado del impacto que produjo en nosotros los jóvenes, saber que existían dominicanos fuera con mucho talento, con mucha formación, asimismo nos impactó cuando Bosch llega. Primero llegaron 5 compañeros en comisión a la República Dominicana. Ángel Miolán, eran 3, no 5. Ángel Miolán, Nicolás Silva y Ramón Castillo. Gracias, compañero Alara. Sí, Ramón Castillo. Esos 3 fueron los primeros que llegan a la República Dominicana. Todavía existía el remanente de la dictadura de Trujillo. Estaban activos en todos los cuarteles, en todas las instituciones, en todo existía el sistema dictatorial. Ellos comenzaron a hacer los contactos si tendrían recomendaciones de lo que vivían en el exilio, búscame a mi hermano, búscame a mi primo, un amigo allí, hacer contacto, pero llegaron con el mensaje del nuevo partido, Partido Revolucionario Dominicano, con un eslogan. Quiero aprovechar este encuentro para decir que el emblema que usa el PRD, que es un hacho prendido, ahí está Juan Bosch y está Máximo Gómez. Esa es una creación de Juan Bosch. Ese logo, como dicen ahora, del PRD, que tiene el Partido Revolucionario Dominicano, que tiene un hacho en el medio, es parte de lo que Máximo Gómez llevó a Cuba, el combate frente a los españoles, que tuvo que usar el hacho prendido. La campaña de la TEA. Así mismo, la campaña de la TEA. Entonces, está la parte de la vivencia de Bosch en Cuba, pero de un dominicano que fue el libertador de Cuba, Máximo Gómez. Entonces, ahí está, ese hacho representa eso. Entonces, yo siempre le digo a los amigos del PRD, pues nosotros hicimos vida política por 13 años en el PRD. Fuimos miembros
Y quiero aprovechar porque tengo aquí a Manuel Alar, que está entre el público acá. Yo quisiera que el compañero Manuel Alar se parara y me permitiera presentárselo a los que no lo conocen. El compañero Manuel Alar era el tesorero de la seccional cuando estábamos en el PRD, y cuando pasó al PLD pasó con las mismas funciones de un discípulo de Don Juan, y qué bien que lo tenemos aquí igual, haciendo lo mismo que ha hecho toda la vida. Fue condecorado por el comité político del PLD por su capacidad y el método que él aportó al PLD como tesorero, con el método de tesoro. Un método de finanzas. Sí, que Bosch no solamente enseñó nada más política, el bochismo es una conducta. Es decir, el que absorbe el bochismo cambia su forma con la familia, con el vecino, en el trabajo, porque le impregna una forma de conducirse en lo personal, casi cerca de la perfección. No perfecto, nada es perfecto, pero en términos del ejercicio político se necesita tres cosas fundamentales: vocación de servicio, vocación patriótica y honestidad. Entonces, con Juan Bosch en eso, ahí no hubo nunca propiedad. Entonces, aquí tenemos con nosotros un ejemplo de eso. Bueno, entonces, cuando Bosch llega a la República Dominicana, y llegan esos tres emisarios antes de Juan Bosch llegar, comienzan a llegar a hacer lo que hacemos hoy, a contactar, a formar, a buscar. Con tres que encuentran, Bosch empleó el mismo principio que empleó Duarte. La trinitaria viene de una fórmula de conseguir tres, unir tres, esos tres multiplicarse por tres. Entonces Bosch no lo aplicó exactamente en tres, pero partía de ese principio. Con tres formamos una célula, lo que llamamos. Entonces esos tres emisarios que les mencioné fueron los primeros que llegaron. Ahora bien, ya lo que le había dicho anteriormente en la juventud, los impactos recibidos, la inquietud revolucionaria con los panfleteros, con el movimiento clandestino, con los muertos que producía el régimen, ya era una juventud que estaba ya en ebullición. Entonces, cuando Bosch llega a la República Dominicana, eso fue un acontecimiento de un pueblo desbordado hacia una figura que para el presente era desconocido porque tenía 23 años fuera del país. Y Bosch llega a la República Dominicana con un lenguaje distinto, desconocido. Y yo puedo recordar que uno de su caminata en el pueblo la hizo a pie, a caballo, en burro. Utilizó el término hijos de Machepa para referirse a los trabajadores, porque no existía una clase obrera, ni siquiera se tenía el conocimiento de lo que era en sí una clase obrera, y a los burgueses, que tampoco existía una sociedad organizada como burguesía, le llamó los tutumpotes. Entonces el pueblo comenzó a todo el que tenía un carro grande decirle: ese es un carro de un tutumpote, porque los pobres no tenían por qué comprar un carro. El que tenía una bicicleta, y luego algunos de los compañeros y compañeras que se ríen, el que tenía una bicicleta Ruger o Riley y le ponía unos rabos de zorra aquí a los lados, ese andaba igual que anda hoy en un BMW, en una bicicleta. Así era nuestro país. Entonces llega este líder político diciendo: la estufa no es un artículo de lujo, la nevera no es un artículo de lujo, son artículos necesarios para vivir. A un pueblo que cocinaba entre piedras, con leña o con carbón vegetal. Cuando este hombre llega diciéndole a ese pueblo, que prácticamente en términos literarios una aldea, que la estufa no era un lujo, pero resulta que los que tenían estufa eran los tutupotes, que la nevera no era un lujo,
pero resulta que eran los que tenían nevera, eran los ricos. Entonces el pueblo comenzó, oye, dice él, que una estufa no es un lujo. Oye, dice él, que la nevera no es un lujo. Pero el pueblo no tenía eso. Pero comenzó a ir creando conciencia de qué era la cosa necesaria. Entonces, cuando hace su primera campaña, comienza a un lenguaje que lo podemos conseguir en las clases sociales. Un libro que aquí lo tengo, que me acompaña, y exhorto a los jóvenes a que lo estudien. Clases sociales de la República Dominicana, que no es lo mismo de un aporte de Bosch, que es composición social dominicana. Pero aquí habla el lenguaje del pueblo, y sobre todo un pueblo bajo una dictadura de más de 30 años sin ejercicio político. Entonces se impregnó la figura y el discurso de Juan Bosch en el pueblo, pero de una manera desbordante, una manera, un entusiasmo popular. Ahora bien, en su campaña nunca ofreció nada. Y hubo un episodio en Jarabacoa, si mal no recuerdo, de la provincia, un municipio de la provincia de La Vega, que una señora se le acercó y le pidió 10 pesos. Era mucho dinero, 10 pesos en ese entonces. Y don Juan le dijo: estamos haciendo campaña para que tú ni ningún dominicano tenga que pedir. Si yo te doy, y sentó la mano en el bolsillo, si yo te doy 10 pesos, no te estoy solucionando el problema, volverás a pedir mañana. Lo que buscamos es que el dominicano no tenga que pedir. Todas esas cosas se fueron impregnando en el pueblo, Ahora bien, la clase dominante, que es la que gravita siempre en la sociedad, era una oligarquía ganadera, sí, con poco desarrollo, pero el poder social lo tenían ellos. Junto a otros poderes organizados en la sociedad, vieron que la llegada de ese dominicano que venía del exilio, sobre todo el vínculo en Cuba, era un peligro para sus intereses. Y un intelectual de origen español, un sacerdote, muy bien profesionalmente formado, hizo una crítica en un periódico sobre un artículo que Bosch había escrito en Venezuela en 1946 o 47, donde decía: Lenin, prototipo de la revolución bolchevique. Ese era el título del artículo. Yo puedo decir en este conversatorio que Bosch, el mismo Bosch que escribe ese artículo en el 46 o 47, dice en la República Dominicana que él no podía ser leninista, porque Lenin luchó para una sociedad distinta a la dominicana. Entonces en la República Dominicana, que no existía un desarrollo de clase, no podía existir lo que Lenin hizo en la Unión Soviética, ¿no? Bien, pero compañero, pero la entrevista o el intercambio con Láutico, que a usted se refiere. No, todavía no he llegado ahí, sino que el Láutico hace una acusación, ya cuando la campaña está en la parte final, sí. Esa parte oligárquica que hablé ahorita, escogió a un médico, un prominente médico, Fiallo, el doctor Fiallo, Viriato Fiallo, pero lo que era médico, pero una figura muy conocida, socialmente con un peso en la sociedad, y lo coge como candidato a la presidencia de un movimiento Unión Cívica que comenzó como un movimiento cívico y se convirtió en un movimiento político de mucho arrastre, de mucho impacto, con mucho de todo, con el doctor Viriato Fiallo, candidato, oponiéndose al desconocido que llegó
con un nombre revolucionario, un partido revolucionario, cosa que no se usaba en la República Dominicana, y consideraron que con eso ganaban. Pero cuando vieron que la parte pobre, porque había ricos y pobres, no existía lo que hoy conocemos, clase media, nada de eso, rico y pobre. Pero la gran masa pobre, sobre todo la parte agrícola, la parte campesina, se identificó con el discurso de Juan Bosch, porque el discurso era dirigido precisamente a esos sectores sociales. Entonces, utilizaron a ese padre y presentaron de que Bosch era comunista. Ya estamos hablando en la recta final de la campaña. Y eso salió en todos los periódicos. Para esa sociedad, una acusación de comunista era el acabose. Recuérdense que hablábamos anteriormente del exterminio de toda la juventud, simplemente por protestarlo. Imagínense la acusación de comunista. Y yo puedo decir aquí, porque sé que esto va a quedar grabado y se va a multiplicar en estos jóvenes que lo están escuchando, de que Bosch presentó la posibilidad de retirarse de la campaña si el padre no demostraba públicamente en un debate de que él era comunista, que demostrara que él era comunista. Y puedo decir aquí que para mí ha sido el debate más profundo y de más altura que he presenciado de candidato a la presidencia. Y he visto mucho debate aquí. Pero ese fue un debate donde el pueblo dominicano llegó hasta las madrugadas despierto viendo televisión. Televisión no como se ven ahora. Había que esperar que un vecino le permitiera verla por la ventana a la mayoría, porque el pueblo no tenía televisión. El que tenía un televisor en un barrio, en un sector, en una barriada, como se llama, ese era un tutupote, una televisión. Entonces todo el mundo corría a la casa de don fulano, de doña fulana, en blanco y negro, para escuchar ese debate. Y resultó que ahí se creció la figura de quien había amenazado con renunciar a la candidatura presidencial si el padre no iba, si el sacerdote de origen español no iba, y que demostrara. El padre sudó la gota gorda, como dice el pueblo dominicano, y le dijo al final: pero usted podía haberme llamado, usted y yo. Dijo: no, si yo lo llamaba a usted, el pueblo no participaba. La acusación que usted hizo, la hizo pública. Entonces, público, yo quiero que usted demuestre. Entonces, ahí se vio la gran capacidad intelectual y de conocimiento de don Juan, y ganó con la puntuación más alta que hasta el día de hoy se conoce. Pero también llega a la presidencia de la República con la constitución más democrática que no solo la República Dominicana, muchos países han conocido. Sí, el pueblo recibió eso y no hubo ninguna manifestación de protesta. ¿Por qué? Porque ese pueblo en 7 meses no se había transformado en el conocimiento político. Es decir, no tenía la experiencia de vivir en democracia. Y las estructuras militares y institucionales del Estado eran las mismas que estaban con el régimen de Trujillo. Entonces, una comisión de generales visita a Juan, le hacen una invitación a Juan Bosch, ya presidente, y le plantean la compra de tanques de guerra y aviones. Y Bosch, la reacción de Juan Bosch fue: tanques y aviones, pero este país no está en guerra. La República Dominicana no está en guerra, no está siendo atacada. Este país lo que necesita es escuelas, muchas escuelas y hospitales. Y esos generales, me imagino que ustedes, los compañeros y compañeras, se imaginan cómo salieron esos generales de ahí, amargados de que ese presidente no tenía una visión de comprar el tanque nuevo y aviones nuevos, no por los aviones ni por los tanques, sino por los beneficios que le daban a esa cosa. Entonces, la visión de Juan Bosch, el pueblo no la asimiló, pese a que todos los viernes le rendía cuenta al pueblo dominicano. Todos los viernes. Y superó la deuda eterna, que no la superó Trujillo, la superó Juan Bosch en 7 meses. Y dejó el peso a la par del dólar.
y expresó al pueblo dominicano que los préstamos no le eran convenientes al pueblo dominicano. El pueblo no tenía un desarrollo político. Ya les decía anteriormente que no había partido político, no existía ejercicio político. Entonces, por él, ¿de dónde estaba el conocimiento? No existía el conocimiento. Pero ese mismo pueblo que no produce un tiro ni quema una goma, al año y pico de ese golpe de Estado, produce la revolución más combatiente que se vio cívico-militar en América, pidiendo el retorno de Juan Bosch y de la Constitución del 63. Recuérdense que el golpe de Estado se produce en septiembre del 63 y la revolución en abril del 65, así un año y pico. Entonces, para los analistas e historiadores, era sorprendente que un pueblo dormido que no resistió, pese a que Juan Bosch decía, se está tramando un golpe de Estado, por televisión y radio. El pueblo escuchaba al presidente decir, hay un plan de un golpe de Estado. Canceló a un capellán de la Fuerza Aérea, acusándolo de que estaba conspirando en los cuarteles. Denunció a otro, denunció a dos capellanes con su nombre y apellido por televisión. El pueblo escuchaba eso. Pero todos los viernes Juan Bosch rendía cuenta cuánto recibió el gobierno y cuánto gastó y cómo lo gastaba. La falta de conocimiento político, por eso comencé diciendo que el que dice que no es político es una manifestación de atraso. El ciudadano que adquiere conocimiento político y ejerce, defiende sus intereses y sus derechos. Entonces, ese mismo pueblo, con una parte de soldados, se rebelaron ante el gobierno de triunvirato, del gobierno que se instauró, y produjo una revolución donde el pueblo dominicano produjo más de 5.000 dominicanos muertos y una intervención militar extranjera. Entonces, véase cómo el hombre que llega de las seccionales del exterior, vamos a llamarle así, a liberar a su pueblo, a instalar un sistema democrático, es tumbado por los remanentes de una dictadura de 30 y pico de años. El pueblo se queda indiferente, pero el mismo pueblo despierta al año y pico y produce una revolución, donde el gran poeta nacional, Pedro Mir, escribió un poema dedicado a un portaavión que tenemos acá en el website, como un museo, el Intrépido, porque ese Intrépido surcó las aguas dominicanas. Y Pedro Mir le dijo que con sus grandes cañones y sus aviones no pudo entrar. Y es que ese pueblo valiente, muchos jóvenes, muchas mujeres, se convirtieron en grandes combatientes. Y una de las fotografías, yo diría, que más ha circulado de expresión dominicana, fue un joven que se enfrentó a un soldado, que pasó a puro puño, y le dijo una frase que muchos dominicanos la conocen muy popular, cuando cogen pique. Y le dijo, dispara para que mate un hombre. Y esa foto recorrió el mundo entero. Y realmente el pueblo dominicano es un pueblo muy valiente, y esa intervención, esa invasión, realmente no pudo derrotar a muchos jóvenes que fueron acorralados en lo que hoy conocemos como la zona colonial. Entonces esa zona por ahí se convirtió en zona rebelde. Y muchas mujeres y niños se convirtieron en aliados de esos jóvenes combatientes por el regreso de Juan Bosch, por el regreso de esa constitución. Y muchos de los que dieron el golpe de Estado terminaron prácticamente siendo discípulos de Juan Bosch, incluyendo el coronel Camaño. Excelente. Entonces, pasa el 65. Y realmente yo sigo insistiendo en el nacimiento de este partido. Ahí voy. Porque realmente me preocupa un poquito el tiempo. Porque ya hemos cubierto el espacio de dos partes de las que habíamos acordado, y nada más hemos tratado el primer punto. Sí. Y es que realmente el primer punto quizás es el más interesante. Dame un minuto, quizás un minuto y medio, porque me hiciste la pregunta en función del 1968. Y es que
Todos esos acontecimientos que acabo de narrar producen en Juan Bosch una inquietud política y se produce al mismo tiempo una transformación de la visión de qué hacía falta en la República Dominicana. Y se da cuenta que un partido populista de masa, como era en ese entonces, en ese momento que estaba viviendo la República Dominicana, no tenía la capacidad para formar políticamente y conducir la masa políticamente. Entonces, ese golpe de Estado genera en Juan Bosch un cambio muy profundo, y en España, en Benidorm, produce su tesis política que se llama Dictadura con respaldo popular. Esa tesis política, publicada por primera vez en el 1968, estremece los cimientos del PRD. Y aquí estoy hablando delante de dos fundadores, no sé si habrá llegado más, que es el compañero Juan Isidro Martínez, un joven en ese entonces, lo tengo acá. Pero un aplauso para el compañero. También es miembro de la Comunidad Central. Actualmente acá. Y el compañero Alan, que ya lo presentamos, produce dentro del PRD, estremece los cimientos del PRD. Porque esa tesis es un Bosch, y yo exhorto a los jóvenes de ayer y de hoy a que se lean ese libro, Dictadura con respaldo popular. Si lo vemos por lo que dice, por el título, no debió poner ese título. Si lo vemos por el título, Sí. porque la República Dominicana él combatió una dictadura de 30 años, ¿verdad? De más de 30 años. Pero resulta que lo que plantea el libro es precisamente una dictadura popular. Es un sistema político que impere y que resuelva los problemas. Entonces, los problemas políticos de cualquier sociedad no se resuelven si no son con método político. Entonces concibió que ese partido populista de masa no podía producir la transformación que necesitaba el pueblo dominicano. Entonces, en esa tesis, ustedes, tanto los que están presentes como los jóvenes que nos estarán viendo a través de los medios de comunicación, en esa tesis está el embrión del partido que Juan Bosch soñó, que Juan Bosch concibió, un partido distinto a un partido populista y de masa. Es decir, un partido de cuadros políticos. Ahora yo escucho mucha gente hablar de cuadros. Un cuadro político no es lo que hoy día yo veo que dicen cuadro político, cuadro político. Un cuadro político está las 24 horas al servicio del partido. Entiéndase bien eso. Toda la línea de conducta de un cuadro político está al servicio del partido. Entonces Bosch consiguió un partido de cuadros políticos, un partido de oficiales con la capacidad política de dirigir la masa. Y dentro del PRD nosotros fuimos miembros de la comisión política. El compañero Manuel Alar, que lo presenté, y yo. No entendían, una gran parte, la gran mayoría, no entendían qué Bosch buscaba con esa tesis. Por ejemplo, Pablo Rafael Casimiro Castro, una figura política que fue senador de la República y un gran tribuno, muy conocido, fue uno de los primeros que se manifestó en contra de la tesis. ¿Pero por qué estaba en contra? Porque no la asimilaba, no la entendía. Entonces aquí se produce transformar al PRD, para que el PRD transformara la sociedad. ¿Y cómo iba él a transformar al PRD? Con educación, con formación. Y se generan los folletos de estudios sociales. Bosch planteó: el que no conoce su historia, no conoce el pasado, no puede generar qué está pasando en el presente y las consecuencias hacia el futuro. Un grupo de jóvenes todavía
entendíamos que esa era la salida al pueblo dominicano, porque los cambios tenían que producirse de manera profunda, de manera radical. Entonces, para tú liberar a un pueblo, tú tienes que estar liberado primero. Si tú no estás liberado desde el punto de vista político, tú no puedes producir. Nadie da lo que no tiene. Para tú poder darle a un pueblo educación, tú podrás darle a un pueblo, conducirlo por el camino correcto, tienes que tener la formación política. Entonces la gran mayoría lo que quería era que Juan Bosch buscara la forma mágica de volver al poder. Simple y llanamente, volver al poder, el poder por el poder, sin que fuera producto de un cambio en la sociedad y de una formación ideológica política. Entonces, esa tesis, vuelvo y exhorto, en esa tesis, el que lee esa tesis encuentra, oh, mira, cuando Juan Bosch escribió en el 68, ya Juan Bosch tenía una visión de un partido diferente, distinto. Y por eso estremece al PRD. Entonces, el PRD, que ya en ese momento han salido otros a ser parte del liderazgo del PRD. Sí. Ya no solamente él como su fundador, Sí. pero también está naciendo con mucha fuerza la figura de Peña. Sí. Entonces, el concepto original de la tesis de la dictadura con apoyo popular es transformar el PRD, pero basado en lo que usted dice, hay una oposición dentro del mismo partido, que lo que quiere es seguir el lineamiento de un partido popular. Que llegara rápido al poder. Exacto, versus una tesis nueva que llega, que lo que dice, eduquémonos, preparémonos, transformemos la sociedad y entonces el gobierno llega automáticamente. ¿Qué pasa entre el profesor y Peña? Ok, déjeme decirle en esa parte que no solo Peña, hubo un grupo de líderes, de jóvenes, entre ellos claro está el doctor José Francisco Peña Gómez, pero también Rafael Albuquerque, Atuey de Cans, Gonzalo Canahuate, varios, que Bosch lo envió a estudiar, a prepararse políticamente a diferentes países, Francia, Suecia, ¿sí? A que adquirieran formación. Yo digo que la mayoría de esos jóvenes que hoy todavía están vivos, muchos de ellos, es parte de esa escuela bochista, es decir, de la formación que se necesita para la política. La política no es un juego, la política es una actividad que te puede costar la vida. Claro. Entonces, la satisfacción de la política es cuando se logra el objetivo, pero cuidado que la táctica se puede comer la estrategia. Entonces, él nos enseñó que en base a una estrategia planificada se emplean tácticas. Es lo más parecido a la guerra. Entonces, las tácticas deben ir acorde con la estrategia, que es el fin, es el objetivo. Entonces, si no hay una coherencia entre el objetivo y las tácticas que emplea, las tácticas se pueden comer la estrategia y se convierte en un fracaso. Entonces, muchos de esos jóvenes salieron a formarse políticamente al exterior. Muchos siguieron cerca de Don Juan. Ahora, Peña tenía unas cualidades personales, naturales en él, y era el timbre de voz, el énfasis, era locutor profesional. Entonces Bosch creó un programa de radio para dirigirse al pueblo que se llamó Tribuna Democrática. A través de Tribuna Democrática era que Bosch le hablaba al pueblo dominicano. Era el vocero radial del partido, y Peña Gómez, como un joven y locutor, era la voz identificada a Tribuna Democrática. Y es Peña Gómez el que a través de Tribuna Democrática le anuncia al pueblo dominicano el estallido revolucionario del 24 de abril. Es la voz de Peña Gómez la que le dice al pueblo dominicano: levántate, pueblo, ha llegado la hora de combatir, de salir a la calle. Pero ya se había levantado un grupo de militares que habían tomado preso al jefe de Estado Mayor. Entonces, el levantamiento de los militares es producto de, como usted decía ahorita, de otro conversatorio mucho más profundo. Entonces,
que usted me decía... Nace la figura de Peña. Sí. El profesor tiene su tesis montada. Sí. Ya ustedes comienzan a recibir la influencia de una tesis de algo diferente. Y creamos los círculos de estudios. Y se crean dentro del PRD los primeros círculos de estudios. Okay. Sí. Entonces, aquí voy a llegar a la parte de acá. Es decir, muchos de los dirigentes no entendían cómo ellos iban a estudiar lo que ellos decían de manera respectiva, folletico. Es decir, folletos, estudios sociales llamados. Entonces, muchos profesionales graduados en universidades, algunos con posgrado en la Sorbona de París, no entendían cómo yo voy a venir a leer unos folleticos. Y yo tuve un conversatorio esta semana también con un grupo de comunicadores y voy a hacer el ejercicio a través de este conversatorio también. Y es que muchos profesionales se negaban a entrar a un círculo de estudios con ese nivel de estudio que tenían. Y en Santiago yo viví una experiencia de dos notables abogados de Santiago, muy conocidos. Y ellos cuestionaban, mira eso, de que un ciclo de estudio, una persona con un posgrado en la Sorbona de París, ¿cómo yo voy a venir a que me venga a dirigir un zapatero, un carpintero? Y resultó que de esos dos que tengo en mi memoria, lo dirigió un chofer de concho. El que estaba haciendo el círculo de estudio era un chofer y ellos dos entraban como porque aspirantes. Una de las características en la escuela conchista era que usted tenía que hacer un círculo de estudio, lograr el grado de miembro del partido, pero no era juramentado miembro hasta que usted no formaba su propio círculo de estudio. Es decir, existía la práctica y la teoría. Sí, la teoría tú la adquirías. Bueno, ya yo pasé todos los folletos, ya soy miembro. No, porque o sea, ahora usted tiene que formar su círculo de estudio. Entonces, llegué a ver hombres de 40 y 50 años derramar lágrimas al momento de adquirir la membresía del PLD. Porque podían pasar años estudiando. No, en 4 años o 6 años una universidad se hacía profesional. Sí. Y aquí en Nueva York hubo miembros que duraron 8 años estudiando para poder ser miembro del partido. Entonces, realmente no he visto en ningún país de lo que he visitado, no he visto un partido parecido a ese que Juan Bosch consiguió, de un partido de método, de un partido de cuadros, de un partido que tenía que hacer planes de trabajo, metas a conseguir, pero usted tenía que pasar en la teoría con más de un 75% y la práctica más de un 75%. Es decir, no podía ser vago, ni podía hablar mentiras. El voto era orgánico, no individual. La posición individual no existía. Entonces yo presencié ese caso de esa persona muy conocida en Santiago, que lo dirigía un compañero chofer de carro concho. Y paraba de ser chofer de concho para las 5 de la tarde, para ser el primero en estar esperando a su círculo de estudio que llegaba. Y ahí había un locutor, un abogado, un médico. Porque en el método que concibió Juan Bosch era que tú no podías contar conmigo, ni yo contigo, porque tú tenías que convencer la mayoría del organismo tuyo de que tu posición era la correcta. Exacto. Pero podía ser que la posición mía que no ganó, que era la minoría, podía ser la que tuviera la razón. Y no asistía la oportunidad de apelar al organismo superior inmediato. Y en el organismo superior inmediato podía ser que entonces ganara la que fue minoría aquí. Pero yo que estaba en contra de la posición del compañero, tenía que trabajar en función de lo que se aprobó el organismo. Entonces la posición no era de Pedro ni de Pablo, no existían nombres. Tampoco en el partido concebido por Juan Bosch no existían títulos. Y es que muchas personas soñaban con tener un título. En la sociedad, lamentablemente, hay personas que contestan por el título y no por su nombre. Sí, así es. Ingeniero, ¿cómo está usted? Hola, bien, todo bien. Doctor, ¿cómo está usted? Todo bien, ¿y usted? Pero ¿cómo se llama el doctor? ¿Cómo se llama el ingeniero? Entonces, Bosch también nos enseñó a nosotros
y es una praxis que la llevamos a la práctica. No basta con que usted sea un médico o un ingeniero, arqueólogo, lo que sea, para ser presidente de la República. No existen universidades que impartan la materia para presidente. Entonces lo que se necesita, lo que dije al principio, tenemos ejemplos en la República Dominicana y en otros países donde personas sin ser profesional de nada han sido excelentes presidentes. Lo que se necesita es honestidad y vocación de servicio. Así es, excelente. Vamos a hacer algo. Vamos a tomar una cuanta pregunta, Claro. porque ya llegamos al punto, vamos a decir punto cero. Sí. Abarcamos como dos segmentos de lo que habíamos planificado y hablamos del pasado, el profesor y sus partidos, la creación de un partido desde el exterior que llega al gobierno y es derrocado, la creación de una tesis que impacta a ese partido que ya se ha convertido en un partido popular y comienza a crearse lo que es un partido de cuadros, un partido de orden, un partido de disciplina, un partido de estudios, un partido de preparar una sociedad. Vamos a parar ahí, porque ese es el nacimiento del PLD. Yo quiero que cojamos una cuanta pregunta. Si tienen alguna pregunta, vamos a levantar la mano, vamos a responder lo más que podamos, pero vamos a iniciar el siguiente segmento con el evento en sí, ¿cómo se produce aquí el evento en sí de la división? Sí. ¿Cuándo salen ustedes del PRD y forman la primera seccional de nosotros aquí? Vamos con la pregunta de todo lo que tiene que ver del 1973 para atrás. Parece ser, esa es mi convicción que yo tengo. Parece ser que Peña le llegó el mensaje de que él era el nuevo líder, la sangre nueva. Pero todo estaba en la tesis política que Bosch planteaba, que él no la asimiló, como no la asimiló Casimiro Castro y otros muchísimos dirigentes. El día que a Peña fue llamado a cuestionarle lo que dijo en Puerto Plata, Peña renunció del PRD. Y quiero que los jóvenes y los presentes que estén aquí y los que están viendo por los medios de comunicación sepan que quien renunció primero fue Peña Gómez. Bueno, entonces lo que tuvo impacto fue cuando Bosch presenta la renuncia. Pero ya Peña había renunciado mucho tiempo antes. Y es que no entraba en la línea política que Bosch aplicaba en transformar al partido, que era el PRD. Y la visión que Peña tenía era el político de barricada, el político popular, el político de arreglar la masa. Los liberales, amigos liberales, él consideró que ya con eso tenía. Bien, eso en otra cosa lo vamos a desglosar más en otra conversación. Pero cuando Bosch presenta la renuncia del nuevo partido, se anuncia que Bosch renuncia. Eso fue un impacto muy fuerte en términos políticos. Debo dentro del tiempo decir que don Rafael Herrera, que era el director del Listín Diario, escribió un editorial titulado "No pateen a Juan Bosch". Y para mí eso fue una sentencia bíblica, como dice el que lee la Biblia, porque los hechos demostraron que él tenía toda la visión correcta de don Rafael Herrera. Y es que don Juan era educador, organizador, propagandístico, es decir, en don Juan se resumía toda la característica de lo que se llama un líder político, un maestro político. Y lo que abrazábamos sus enseñanzas, su tesis política, estábamos firmes en esa posición. Cuando llega la comisión de los tres que le mencioné, comienzan a contactar. Tú sabes que don Juan tiene una tesis política, que don Juan esto, para ver quiénes estaban comprometidos con la nueva visión de don Juan. Pero nunca nos dijeron a nosotros, don Juan va a formar un nuevo partido. Era quién se identificaba y quién no. Quién se identificaba y quién no, porque aquí había una lucha entre los pros y los no. Bien, entonces, para no ser... Escúchame, compañero, ellos fueron directamente al local. Sí. Cuando Rosa
y los demás, Rosa y Héctor llegan directamente al local del PRD. Sí, se hizo una asamblea y hablaron, pero nunca del nuevo partido ni nada de eso. Vinieron dirigentes, como todavía hoy en día, dirigentes que vienen, un aplauso fuerte, pónganse de pie, que llegaron, todo tipo de cosas. Pero dentro de la cosa fuera del local, venían los contactos con los compañeros. Resultó que cuando don Juan presenta la renuncia y anuncia al país que iba a formar un nuevo partido, no dijo nombre, ni color, ni nada, simplemente salió que renunció y que iba a formar un nuevo partido. En diciembre de ese año, del 70, deben decirle que gravitó en esto la llegada del coronel Camaño. Y no puedo desperdiciar esta oportunidad para decirlo. Cuando el guerrillero Jaque, oriundo de Nao, el que sale del yate, el yate cuando llega a la bahía de donde llegaron a la República, dejaron el yate abandonado, pero quedó una nota del coronel Camaño, que era una forma de anunciar al pueblo que llegó Camaño. Un yate Black Yacht, el nombre del yate. Entonces, los militares, cuando encuentran el yate, encuentran la nota. Ya el dispositivo de información ya se había activado. El dispositivo de seguridad ya se había activado. El yate lo que le da es confirmación de que el coronel Camaño llegó. Uno de los guerrilleros, que era Jaque, no me recuerdo el primer nombre, Toribio Peña Jaque, es el que se escapa y llega a la capital. Pero resulta que don Juan había enviado un emisario a Cuba a hablar con el coronel Camaño. Ese emisario fue Emilio Ludovino Fernández, hermano de Rafael Fernández Domínguez. Cuando llega a Cuba y habla con el coronel Camaño, ya el coronel Camaño nunca lo fue, era de militar la revolución. Es decir, el coronel Camaño nunca fue un militante del PRD ni de ningún partido, un militar. Pero cuando se deserta de Londres y va, ya tenía una concepción política. Ya no era el militar formado en la academia militar, ya tenía una forma, es decir, una visión política que se reforzó en Cuba. Pero cuando el emisario hace contacto con él, Bosch le mandó a decir a Camaño que regresara al país, que anunciara que estaba a donde fuera, en Cuba, donde fuera, que saliera de Cuba y anunciara que estaba en cualquier lugar, que Bosch le iba a ceder para que él fuera el candidato a la presidencia en las elecciones del 1970, la de 74, y que de esa manera él regresaba al país ya como candidato a la presidencia y que desde ahí podía entonces llevar a cabo. Ya Camaño tenía una visión diferente, distinta. Enamorado del foco guerrillero, la figura de Che Guevara gravitó en él, más el grupo de los palmeros, que eran unos jóvenes dominicanos que estaban cerca de él. Cuando Peña Jaque llega a la capital y le informan, Harlan Hellman hace contacto, le informan a don Juan que Camaño había llegado, esa no fue la información que le suministraron el emisario. Era totalmente distinta, que el coronel Camaño estaba tranquilo en Cuba, estaba con su familia, estaba así. Entonces, en voz se produce, pero ¿cómo? La información que recibí era otra distinta a esa. Bien, eso produjo un distanciamiento, porque lo que Peña decía en Puerto Plata y decía en algunos encuentros estaba vinculado con la llegada de Camaño. Y los palmeros. El combate de los palmeros, que era la parte avanzada de crear las condiciones para llegar al coronel Camaño. Bien, eso estremeció dentro del PRD la discusión y la lucha de una manera muy fuerte. Para mí, eso es el momento estelar para don Juan, es decir, que ya el PRD había cumplido su ciclo histórico. Su ciclo histórico para lo cual fue creado el PRD. Y salió del PRD, abandonó el PRD. Entonces,
Aquí en Nueva York, el compañero Jaime Vargas, que sí creo que está la foto por aquí, acá. Debo decir, en homenaje al compañero Jaime Vargas, que el compañero trabajaba en una factoría de muebles de oficina, de esos escritorios de oficina. Y el compañero salía de la factoría y en vez de llegar a su casa, que vivía en la 161, se quedaba en el local del partido. Muchas veces sin comer. Comía. Y las reuniones de nosotros, y aquí está el compañero Manuel Alar, no me deja mentir, se terminaban a las 2 de la madrugada y a las 2:30 de la madrugada. Y el compañero Alberto Aybar, que en ese entonces tenía como 70 años, en una oportunidad un compañero le dijo: compañero, vamos a llamar a un taxi para que usted se vaya como a la 1, porque esta reunión va a terminar tarde. Y el compañero se sintió ofendido. Con 70 y pico de años de edad, el compañero se quedaba ahí hasta la hora que se levantara el público. Con una persona de 70 y pico de años de edad, que fue piloto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era una disciplina muy fuerte. Resultó que en ese momento el coronel Camaño llega a la República Dominicana, se anuncia la llegada de la guerrilla. Abrimos el local, que ya estábamos aquí en esta calle 159 y Broadway, Wilton Arnaud y yo. Fuimos los que abrimos el local. Ya la noticia informa la llegada del coronel Camaño y comienza toda la agitación. Pero en nosotros se produjo una frustración. Y es que llegó sin nosotros saber. Desde aquí. Sin nosotros saber. Yo me imagino lo que sufrió el compañero que fue el lugarteniente del coronel Camaño, el compañero Fernando Ferreira. Yo me imagino lo que sufrieron, como sufrimos casi todos los que estábamos aquí. Ajá, llegó y ahora, ¿cómo llegamos? Entonces nos sentíamos indefensos. Entonces, el formato del nuevo partido, el Bosch, es porque en ese partido del PRD ni existieron las condiciones de transformación, ni tampoco las condiciones revolucionarias para el combate y preparar el combate si era que había que combatir. Bien, entonces el compañero Jaime Vargas, que era el secretario general del partido, convocó una asamblea. De esa asamblea asistimos como 123 o 121 compañeros. Era mucho en ese entonces. 121 agentes, 123, 120, vamos a ponerle. Era mucha gente para ese entonces. Todos estábamos tensos. El compañero Jaime Vargas se para como secretario general para abrir la asamblea y dice: todos ustedes, todos sabemos que el profesor Juan Bosch acaba de anunciar en la República Dominicana, eso fue en noviembre que don Juan anunció eso, 18 de noviembre, ¿sí, Juancito? Y nosotros, la reunión de la asamblea de nosotros es al comienzo de diciembre, es decir, estamos esperando entre el 18 y esa fecha, qué va a pasar, cuáles son las informaciones, qué viene, qué va a decir ahora, y ahí todo bien en el local esperando qué iba a pasar. Entonces cuando se convoca la asamblea y anuncia, ustedes saben lo que ha pasado, que el profesor Mongo presentó renuncia, anunció que va a crear un nuevo partido, no se había creado nada, simplemente repite lo que se sabía públicamente. Pero dice: pónganse de pie los que están dispuestos a seguir al profesor Juan Bosch. Nos paramos 53 compañeros y salimos de ese local que pensábamos que iba a haber muerto ahí, porque José Ovalle usaba un batón, siempre andaba con un batón, y llegaron a decir que el batón no es un batón, sino lo que el batón que usa Euclides es eso mismo. Bueno, si está ahí con un batón, ahí nos vamos a tener que enfrentar al batón y a los meteores que sí. Porque salimos con el pecho erguido de que nosotros éramos poseedores de la verdad. Y nos paramos 53, entonces Jaime baja de la tarima y dice: síganme los que están dispuestos a seguir a Juan Bosch. Y seguimos 53. Resultó que los que se quedaron en el PRD. De ahí salimos y nos reunimos. La primera reunión se dio en esta calle 158, entre Broadway y Amsterdam, a mitad del bloque.
que un sobrino de Jaime era súper en ese edificio, y ahí se produjo la primera reunión de lo que podemos llamar el nuevo PLD, sin existir, no había colores, no había nada, simplemente, ni siglas, simplemente un anuncio de un nuevo partido. Nos reunimos ahí, los 53 que salimos, que abandonamos. El local estaba registrado en LIS a nombre de Pedro Pablo Reyes, el cacique. Algunos compañeros le hicieron crítica después al cacique, porque legalmente él podía reclamar el local, porque era, como se dice, que tenía el contrato. Sí. Pero nos sentíamos tan aferrados a que teníamos la razón, que no nos interesa al cacique ni ninguno, déjalo ahí con su local. No queríamos local ni queríamos nada, lo que queríamos era la verdad, salir a la calle a decir que éramos los que poseíamos la verdad. De esos 53, 23 obtuvieron la membresía, diría yo, por decreto, por resolución, mejor dicho, no decreto, del comité político. Porque algunos se fueron, otros estaban confusos. Debo de reconocer aquí que el PRD estaba organizado por zona. Yo era presidente de la zona H, el compañero Rafael Fernández y fui. La única dirección que renunció del PRD en pleno fue la dirección de Queens. No sé si habrá algún compañero de Queens aquí. La dirección de Queens. Todos los miembros del PRD. La zona de Queens, fue la única zona en pleno que se mantuvo aferrada a la posición de Juan Bosch. Incluso el local que estaba en la 102 con 37 Avenida pasó a ser un local del PLD, sin colores y sin nada, no había bandera ni había nada, simplemente el concepto. Entonces, de ese local, la 157 y Broadway, salen 53 compañeros que renunciamos del PRD. A volver a ser peregrino en las calles, con una oposición muy fuerte antibochista, y ahora más fuerte, porque entonces habíamos renunciado del partido mayoritario, que la gente estaba acostumbrada, que ese fue el partido que fue el gobierno, y que la bandera blanca, y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí es que surge, en ese diciembre del 73, no puedo decir que surge el PLD ahí, sino lo que renunciamos para seguir a Juan Bosch, al nuevo partido. El embrión. Lo primero, aquí llegaron dos jóvenes de Santo Domingo, que eran circulistas en Santo Domingo. Uno se llama Leo Hernández, que es médico aquí en el hospital que está ahí en Gran Concord, en Líbano, sí. Él es médico ahí. Fue activista en los tiempos de ese entonces, y otro compañero de Cristo Rey. Para nosotros, cuando nos dijeron, hay dos muchachos jóvenes estudiantes de vacaciones que están en tal sitio, que era por aquí arriba, para nosotros era como si hubiera sido el Mesías que había llegado, circulista de Santo Domingo, y cogimos para donde ellos, a visitarlo, para que nos explicara qué es lo que era un ciclo de estudio, qué era ellos. Y ese compañero, eran dos compañeros muy jóvenes, me explicaron qué consistía, lo que estaban haciendo en la República Dominicana. En una guagua, station wagon del cacique, ahí se hicieron las primeras reuniones. La primera reunión de nosotros era en una guagua, en una van que tenía el cacique, una station wagon, perdón. Por invierno, era en diciembre. Nada, y abrazamos el concepto, y entonces fuimos a una comisión a la República Dominicana, que se hizo la primera conferencia Salvador Allende, y ahí comenzamos a hacer el peregrino. Debo decir aquí que ese grupo se redujo a 23, tengo aquí los nombres de los fundadores del PLD. No sé si los comunicadores, como Batista, que lo veo cerca de mí. Este es el documento original que evacuó el comité político. No se imagina, yo sé que algunos de ustedes se lo imaginan, yo me imagino las luchas que tienen en la casa con guardando unos documentos que a veces
la esposa y los hijos, y tantas cosas, tantas cosas. Y uno tapando y escondiendo, competimos con los ratones. Pero mírenlo cómo está. Esta es la segunda página. El comité político ha resuelto en una resolución reconocer como miembro del partido a los compañeros. Debo aclarar que como éramos miembros en el PRD existía un comité central federal existía, y una comisión ejecutiva. Entonces renunciamos casi una gran parte de la dirección del PRD, renunciamos para el nuevo partido que Juan Bosch iba a crear. Entonces el comité político en esa resolución decidió otorgarnos la membresía por esa razón. Entonces dice aquí: reconocer como miembro del partido a los compañeros Alberto Aybar, Jaime Vargas, Lincoln Cruz, Juan Martínez, Epifanio Durán. Debo decir que el compañero Epifanio Durán de Queens, él solo, con la voz, levantaba una consigna que retumbaba en este local entero, él solo. Sí, era en el Madison Square Garden. Déjeme hacer un paréntesis que se me iba a escapar este dato. El primer acto internacional del PLD, impactante en toda la historia del PLD, lo produjo esos 23 compañeros en el Madison Square Garden en marzo del 74. Es decir, teníamos apenas meses, que fue un acto de solidaridad con la independencia de Puerto Rico, que se hizo en el Madison Square Garden. Ahí asistieron Jim Fonda, Miriam Makeba, muchos artistas y figuras liberales, comprometidos, Mari Braz, que era el líder del Partido Socialista puertorriqueño. Entonces era un acto internacional de apoyo a la independencia de Puerto Rico. Aquí existe un partido que ni es demócrata ni es el republicano, y existe muy organizado. Nosotros hicimos contacto con ese grupo político que era lo que estaban montando el acto en el Madison. Ya era el nuevo partido, ya habíamos renunciado del PRD, y fuimos a la oficina de ellos, que quedaba en la calle 23, a buscar, a comprar boletas para asistir al acto. La pregunta que me hicieron fue: ¿y qué partido son ustedes? ¿De dónde ustedes surgen? Era natural que yo entendiera que era un camuflaje, un grupo de vivos dominicanos inventándose un partido, porque Partido de la Liberación Dominicana, eso nada más lo sabíamos nosotros. Y nos negaron la boleta como partido. La tuvimos que comprar nosotros con el dinero de nuestro bolsillo. 23 boletas compramos. Los 23 miembros fuimos. La primera gorra que usamos fue una gorra de fuerte azul, con rayita chiquita blanca, parecida a la gorra que usan los maquinistas del tren. Ustedes la han visto en películas. Una gorrita así como redonda, como con una rayita. Es un símbolo también de obrero. Entonces nos pusimos 23 gorritas de esas. No había colores, partido, no existían colores de nada. Un concepto nada más, un nuevo partido, pero sin símbolo y sin nada. Nos pusimos esas 23 gorritas. Compramos las boletas. Pero el compañero Manuel Sánchez, compañero muy joven, que de 16 años de edad se organizó en el PRD, y tuvimos que pedir el permiso a su papá y a su mamá, que vivían en Post Avenue, cerca de la 204, por ahí vivían ellos. Tuvimos que ir a pedir el permiso porque era muy jovencito, 15, 16 años. Entonces, entre el compañero Manuel Sánchez, el compañero Lincoln Cruz y yo pintamos el primer letrero aquí en Nueva York. Como no había colores, el fondo era blanco y los tres partidos azul, Liberación rojo
y Dominicana azul. Así pintamos el letrero. Partido de Liberación Dominicana, con los colores de la bandera. La primera bandera del PLD que se depositó era triangular y tenían los colores azul, blanco y rojo. La Junta los rechazó porque eran los colores de la bandera dominicana. Y es donde surge entonces la bandera morada. Y Bosch tomó, esto es muy importante que los jóvenes tomen nota de esto. Ese color morado que ustedes ven ahí, muy bonito, y que ahora se usa mucha blusa morada y gorra y hasta corbata, muy bonito. Nosotros no pudimos conseguir aquí hacer lo primero, la banderita chiquita, ¿cómo le llamaban eso? La banderita chiquita... ¿Banderines? Sí, banderines, pero tenía un nombre, no me recuerdo. La primera que fuimos a hacer, no nos la hicieron porque el color morado estaba prohibido aquí. Porque el componente estaba muy cargado de plomo. El componente para hacer ese color morado, en ese entonces, el alegato que nos dijeron era que estaba muy cargado de lead. Entonces no lo podían hacer. Es Juan Bosch quien nos manda de la República Dominicana a nosotros la fórmula de cómo hacer el color morado, que es una combinación de colores: rojo, azul, amarillo, blanco. Y nosotros nos convertimos en expertos, podíamos trabajar para Piloca ya. Bien, ese día, en la noche, nosotros, los compañeros que les mencioné, duramos como hasta las 4 de la mañana, hicimos un letrero de 72 pies de largo. 72 pies de largo. Lo amarramos en 2 tubos, esos tubos de cartón que usan para amarrar la tela, lo amarramos ahí. Sí. Simplemente el letrero Partido de Liberación Dominicana, más nada. El PRD asistió a una comisión del PRD, que eran como 4 o 5, con su bandera dominicana y su bandera blanca, allá abajo en el piso. Como nosotros éramos unos aventureros desconocidos, no se sabe dónde aparecieron. Los hijos Machepa. Sí, los hijos Machepa, con gorrita, y dónde aparecieron estos locos. Pero estábamos pagando cada uno una boleta, no éramos un partido político. Nos tocó allá arriba, donde hay que ponerse binoculares para la ver. Un tremendo acto con artistas, con himnos, con toda la cuestión. Ahí por primera vez nosotros vimos a los indios norteamericanos, los verdaderos anglosajones. Llegaron vestidos con su traje típico de indio, la plumita aquí y tocando su tamborón, apoyando el movimiento liberador de Puerto Rico.